Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado de la película. Supongo que ya varias personas la habían visto en su gira comercial. Es una peli que tuvo su estreno en 2019 en Berlín, perdón, en Venecia. Su ópera prima se estrenó en la Berlinale. Y bueno, estoy muy feliz también por tenerte acá, Joshua. Gracias por aceptar la invitación. Ya traíamos muchas ganas de platicar de esta peli, de estos temas. Y también nos acompaña Sofía Caballero, que entre otras cosas estudia dirección en esta escuela de cine. Y pues yo estudio también acá. Y bueno, me gustaría comenzar hablando un poco, entre otros temas que despiertan esta peli. Al final también hay posibilidad de que ustedes tiren sus propias preguntas, ¿no? Sus propias inquietudes. Estos diálogos entre profesionales y estudiantes de cine están muy orientados a la dimensión práctica del cine, digamos, a cómo hay soluciones técnicas a nivel desde el guión hasta la producción, la postproducción, en todos los departamentos, foto, sonido, etcétera, para ver cómo justo se dan esas soluciones técnicas a inquietudes desde la emoción hasta lo temático, ¿no? Como se ve mucho en esta peli. En ese sentido, me gustaría comenzar preguntándote y trayendo a cuenta todo un movimiento, tal vez de cineastas con un estilo bastante propio en términos técnicos, temáticos, pero que están volteando las cámaras un poco hacia el campo, ¿no? Desde Nico Pereda, ¿no? A su estilo, Lois Patiño, no sé, Tatiana Hueso, y dos casos recientes que ahora mismo están en la Cineteca, como es Clara Sola, de Natalie, una película costarricense sueca, y también Manto de Gemas, ¿no? De Natalia López. Y también, por ejemplo, mencionada Gus Van Den Berg, ¿no? Con esta película Lucifer. ¿Cómo te sientes tú, si es que lo sientes, inscribiéndote en este grupo de cineastas, tanto hombres como mujeres, que están viendo hacia el campo, hacia la magia del campo, hacia la violencia? ¿Desde dónde ves tu participación, digamos, en este grupo? Bueno, sí, creo que más que hablar como de una última época en la que se ha volteado a ver hacia el campo mexicano en el tema del cine, son como nuevas formas y también un poco de tratar de poner en la agenda nacional problemas tan gruesos como los estamos viendo, como la inseguridad, como la poca sustentabilidad del campo y de los campesinos, y que realmente son temáticas que, aunque pareciera que han estado ahí, pues nunca está de más tocarlas, hablarlas, revalorarlas, volver a proponerlas. Y en este caso en particular, Santorum era una película que se le debía prácticamente a es una experiencia que, bueno, yo había encontrado una nota en un periódico que es el New York Times, si no me equivoco, y el New York Times hablaba ya de que que el campo mexicano estaba en manos de los niños y de las mujeres, porque la mano de obra masculina no se había ya migrado, ya se había ido o estaba trabajando para las fuerzas armadas del narco, el brazo armado del narcotráfico, y entonces estaban los niños y las mujeres estaban cosechando. Y lo más fuerte era que hablaban de que no había ningún tipo de arrepentimiento por ese motor, sino porque ya más bien había una necesidad realmente de encontrar otras formas de subsistir para el campesino, las campesinas, y que definitivamente pues la habían encontrado en la cosecha de la marihuana y de la amapola. Y este problema tenía ya muchos años, ¿no? Se tienen así 10, 15 años que se puso muy de moda este tipo de cosechas, y entonces, bueno, pues Santorum trata de decir, bueno, pareciera que nos hemos vuelto tan insensibles que ni un niño se esté sembrando amapola, pues parecía que no preocupa al gobierno federal, ¿no? Que más bien tenía que ser otro gobierno, otros periodistas fuera del país quienes tomaran este tema y lo volvieran un headline, ¿no? O sea, un encabezado de un periódico tan importante como el New York Times. Y adentrándonos un poquito más como ya en la forma que toma Santorum, tu acercamiento es muy documental. Entonces, eso es muy interesante. Tomas un tema que ya es recurrente como la violencia, pero lo agarras desde una perspectiva distinta al integrarlo como con estas cosas de fantasía y de ciencia ficción. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo se encuentra como esta unidad y cómo estos dos formas de acercamientos convergen. Entonces, me gustaría saber, desde tu perspectiva, cómo crees que ambos conversan,
cómo se retroalimentan uno al otro, ¿no? Y como en términos muchísimo más formales de qué elementos del documental llevas a la ficción y qué de la ficción al documental, como para crear este sentimiento de unidad. Pues sí, mi formación siempre ha sido muy documentalista, por así decirlo, siempre tengo una afinidad muy grande por el tratamiento del documental. Y en el caso de mi primera película, se llama La Maldad, por si alguien no la ha visto, quiere verla, está en Movie. La película también tiene un aborde muy documental, también muy ficcionado, y es realmente trataba de encontrar la voz, ¿no? La voz de lo que sea una ópera prima. Había también un viaje que yo traía, como, o sea, un viaje mental que traía yo, muchísimo de cómo la naturaleza es trastocada por la forma de pensar y de actuar del hombre, ¿no? Y entonces La Maldad es como mi primer experimento, porque también, a pesar de que tiene un tratamiento muy documental, ya empieza a haber cierta construcción de la naturaleza como un personaje muy importante en la historia, ¿no? Entonces ya había una así que quería que sonara como diferente la película, en el caso de La Maldad de Santorum también, y tuve la oportunidad de trabajar con el mismo señor sonoro, con Sergio Díaz, La Maldad y Santorum. Entonces iniciamos como un viaje juntos de exploración para tratar de hacer que la naturaleza, que es algo pues muy documental, tuviera una propia personalidad casi fantástica también, ¿no? Un viaje ahí muy, muy particular. Y justamente con Sanctorum lo que yo estaba tratando de hacer, bueno, si yo hago un documental sobre niños sembrando marihuana y amapola, pues un documental que podía aparecer perfectamente en el noticiero, había ya muchos reportajes disponibles de gente como The Vice, recuerdo haber visto de la BBC, o sea, había mucha gente que ya había hecho buenas piezas de periodismo con respecto a este problema en Latinoamérica. Y entonces dije, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta? ¿Cuál va a ser la voz que voy a desarrollar para que esta película retumbe como quiero que pues, suceda? Y entonces, dentro de mi propia exploración, bueno, a mí me gusta muchísimo el cine fantástico, también es una como de mis grandes vertientes, ¿no? Entonces es como un documentalista, pero que le gusta mucho el cine de sci-fi y así, fantástico y de terror. Entonces, bueno, encontrar ahí como una voz que estuviera como en medio de los dos proyectos, tanto del documental como el otro, pues era justamente la que yo quería desarrollar. Yo regularmente trabajo muy poco en el tema de los guiones, o sea, escribo muy poco. La Maldad, Sanctorum, son 15 páginas de guión, 12 páginas de guión, creo que algunas lo platicábamos. Entonces, realmente, o sea, son exploraciones que tienen que ver más con la inmediatez de la improvisación, y con un sentido muy amplio de lo que es este motor, esta fuerza que te dice esto es lo que quiero hacer, o sea, que es como una intuición que se viene desarrollando desde hace tiempo, en el cual, con las 15 páginas que teníamos de guión, iba yo más o menos vislumbrando qué es lo que quería yo hacer con Sanctorum y con La Maldad. Entonces, o sea, ya había en esas 15 páginas, 20 páginas de guión, ya había un espíritu muy fuerte de fantasía, muy fuerte, que era lo que se vislumbraba hacia el final de la película, lo cual permitió que la gente de producción pudiéramos tener un breakdown sólido para poder tener la perspectiva de una película que se filmó las primeras semanas con 5 personas nada más, o sea, que era muy documental en campos de marihuana reales, con familias reales que se dedican a eso, y a la siguiente semana hacer un cambio completamente de producción y tener un equipo ya de 40 personas con gente de visual effects, con entrenadores de animales, etc. Era así como tener dos películas, hacer 2 películas diferentes al mismo tiempo. Entonces, fue algo muy interesante y que, bueno, afortunadamente funcionó y se construyó muchísimo también en la edición. Sí, justamente uno de los elementos que más destaca para mí de la película es justamente el diseño sonoro, y hablaste de tu trabajo con Sergio. Y hablando como de la banda sonora en general, hay un aspecto en particular que me parece muy bueno, que es la decisión de hacerlo en Mije. Creo que es una decisión que desde el tratamiento documental está como muy contundente, al menos desde mi perspectiva, porque finalmente uno como realizador se acerca como a estas comunidades y tiene que compartir ciertos referentes, ¿no? Ciertos códigos. Entonces, desde esa perspectiva resulta como muy intuitivo tomar esta decisión de hacerlo en Mije, pero una vez que está como todo resuelto, también a nivel sonoro crea
una configuración de la atmósfera totalmente distinta. Entonces sí me gustaría saber cómo, ya estando en esta etapa del diseño sonoro, ¿tú crees que la decisión de incluir el lenguaje Mije te ayudó a encontrar la identidad sonora de la película? Bueno, la decisión de filmar en Mije se dio pocos días antes de filmar la película. Se fue construyendo también ante la posibilidad de quiénes iban a actuarla, porque en realidad yo decía que yo estaba haciendo como locaciones, pero en realidad estaba haciendo un casting a escondidas, ¿no? O sea, iba yo viendo a la gente, iba platicando con ella, y iba yo viendo quiénes podían ser los probables actores y actrices de la película, pero para no, digamos, no para no nerviosas, pues no les dije nada, ¿no? O sea, les dije como pocos días antes de arrancar. Me acuerdo perfectamente que hicimos, dije, bueno, pues Nere, oye, por favor, Nere es una de esas mujeres ejemplares que fue de las pocas mujeres que logró estudiar en la universidad, estudió comunicación, y el otro chico que es, digamos, que como su mancuerna, por así decirlo, que se llama Damián también había estudiado comunicación, entonces entendían un poco del proceso de lo que era hacer una película, un documental, entonces nos comunicábamos muy bien en español, pero bueno, por supuesto que del equipo de trabajo ninguno de nosotros hablaba Mije, ¿no? Entonces era muy lindo porque cuando ellos se comunicaban entre sí, definitivamente hablaban Mije. Y no como una onda de que no los escucháramos, de que no los entendiéramos, sino más bien que había como un proceso de confianza entre ellos y hacían que esta comunicación era como de inmediatez, de que hablaban en Mije y nosotros escuchábamos, pues no entendíamos nada, con cosas o procesos de producción, ¿no? Así como de, bueno, mañana vamos a subir acá para que conozcan ellos el bosque, etcétera, y sale de Mije y ya luego se refieren hacia nosotros en español. Entonces eso fue también muy intuitivo. Cuando estábamos empezando, sí, los primeros días de rodaje, empecé a hacer como unos pequeños ensayos. Y entonces en los ensayos nos dimos cuenta que prácticamente de manera inmediata, que cuando ellos hablaban Mije, se construía una atmósfera completamente diferente. Y que ni siquiera era necesario que yo como director entendiera cada una de las palabras, porque ellos, como ya tenemos varias semanas trabajando juntos, había un proceso de confianza muy chido. Entonces yo le decía, Nere, dile a Damián que van a venir los militares. Entonces ella construía desde su propia cosmovisión el discurso que yo le estaba pidiendo que dijera para incluirlo, ¿no? Y entonces lo que sí teníamos era otra persona que también de la familia de ellos, que iba como apuntando las frases que iba diciendo de maneras como para tener una pequeña traducción inmediata, porque si no, pues iba a ser un poco imposible hacer la película después. Y así fue como se tomó la decisión, y creo que fue una experiencia bastante, pues sí, y sorprendente, y al mismo tiempo que apoyó la película. Cabe decir que Sergio empezó a trabajar tiempo después, porque Sergio estaba metido en un vorágine de chamba con Roma. Y él me decía, güey, estoy con Roma, estamos ahorita en Londres, no sé qué, pero yo termino me lanzo para allá, y arrancamos a trabajar. Y dice, ¿sabes qué? Sí, porque nosotros, o sea, lo que estamos haciendo nosotros es trabajar el diseño sonoro casi un año, o sea, fueron como entre 12 y 13 meses de diseño sonoro. Y con la suerte y la fortuna de que Sergio tiene una sala de premezcla en su casa. Entonces, pues ya con los años de amistad, me dice, ¿sabes qué? Jálate para la casa. Y ahí vamos haciendo, o sea, vamos revisando la mezcla y vamos sumando y quitando cosas, ¿no? Que eso es algo que pues fue una suerte, un verdadero privilegio, porque bueno, seguramente para quienes han mezclado, pues sabemos que la mezcla, o sea, hacer una mezcla, pues es una fortuna, ¿no? O sea, pues te va a hacer una mezcla, una premezcla, y de cualquier manera, pues es un proceso bastante caro, y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo, y a él le encantó también escuchar, porque no había escuchado la voz en Mije, o en Ayuk, que es prácticamente lo mismo, y sabíamos que era una profundidad y había una densidad muy, muy gutural, y que se aprovechaba para todos los sonidos que se iban a desarrollar allá. Y creo que ese fue un viaje que en particular le tocó a Sergio desarrollar también mucho con su equipo de trabajo. Exploramos mucho la propuesta de que la película la hiciéramos en Atmos, porque él venía a hacer Atmos con Roma. Y, o sea, nos sentamos en una sala y dijimos, bueno, pues si va a ser Atmos, pero ¿cuáles son las ventajas, las desventajas? Y claro, eso fue mediados del 2019, y las salas de Atmos en México se contaban con
con la mano, o sea, 5 salas armos en México, comerciales para poder ver la película en sonido Atmos. Y entonces pues, tomamos la decisión de que no valía la pena porque era un sistema muy caro, había que migrarlo, había que migrar nuestra sesión, había que irnos a Londres o a otro lugar a hacer la última parte de la mezcla. Y entonces decidimos que lo mejor era hacer un 7.1 y esa fue la mezcla final ya, el 7.1. Yo tengo algunas cuestiones de todo lo dicho. Me parece muy interesante como esta dimensión de la intuición, ¿no? Esta dimensión del descubrir las cosas que se te presentan, que es una posibilidad muy grande del documental. También, digamos, una de sus condiciones primordiales. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, Joshua, con un guión de 12 páginas, confiando un montón en tu intuición, ¿cómo se hace? Porque todos los directores tienen claro la película en su cabeza, pero a la hora de llegar a los números, al dinero, ¿no? Y a quién le va a entrar al proyecto, ¿qué tenías claro, no? ¿Qué tenías claro? ¿Qué imágenes tenías clara? Por ejemplo, pienso, dices que la decisión de hablar, de tirarla en Mije se tomó días antes, ¿no? También estas líneas que aparecen cuando está la cueva, ¿no? Que es una especie de oráculo o de presagio o de jinete del apocalipsis, como le quieras llamar. ¿Qué de todo lo que vimos en la peli estaba, ¿no? ¿Y qué elementos utilizabas para atraer a tu crew y también para atraer a los productores para que una película de ese tamaño se levante, ¿no? Sí, bueno, la película, digamos que su parte del breakdown tuvo un presupuesto planeado con lo que estaba en el papel, pero en realidad también lo que hicimos mucho fue tratar de trabajar. Yo tengo un amigo que es escritor, él sí es escritor. No, como yo te dije, oye, güey, pues esta madre tiene que traer concurso a Focine, no, bueno, en Eficine, ¿no? Y quieren un guión de 80 páginas. Ahorita ya cambiaron, ya modificaron el reglamento, pero antes era a fuerza que eran 80 páginas. Y entonces yo le dije, necesitamos meterle paja a este guión, güey. O sea, métele lo que tú quieras, güey, vamos a meterle. Y entonces, o sea, sí, claro, o sea, los productores Carlos, Mariano, Laura me dijeron, güey, y de esto que van a poner, que presupuestamos todo, cómo fue, ¿no? El ejercicio en realidad sí es que era una película muy fantástica, y creo que uno de los grandes aciertos fue que Marión dijo, vamos a invitar a coproducir a una empresa de visual effects. Para que más o menos lo que estamos haciendo, a ver, vamos a como que vamos a solicitarte 100 efectos. De esos 100 efectos, pues te vamos a pagar 50 en cash y los otros 50 es tu aportación, ¿no? Va a ser como tu aportación a la película. Y tuvimos la gran fortuna de que aceptó este equipo, es un equipo de visual effects de mexicanos que trabajan en Hollywood, que hicieron Godzilla, hicieron Avengers y no sé qué, y que tenían muchas ganas de hacer una película de corte mucho más latino, mucho más mexa, con este fantástico mundo ahí de seres de fuego y todo. Y entonces ellos se aceptaron hacer la película con nosotros, y claro, que hubo un momento en el que dijeron, güey, pues pidieron 100 efectos, pero llevamos como 120, ¿no? Y había cosas que funcionaban y había otras cosas que no funcionaban, era la realidad, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos a hacer ajustes en la parte presupuestal, porque ciertamente se ahorró muchísimo dinero en el rodaje, porque primera parte del rodaje que les digo que fue como de manera documental, pues éramos 5 personas, o sea, yo iba de director, productor, fotógrafo, ¿no? Y driver, y hasta cocinábamos, ¿no? Y era la neta, o sea, pues estábamos haciendo todos nosotros porque éramos muy pocas personas, y meterse a filmar a donde filmamos no era sencillo, era arriesgado, la gente sí estaba armada, se andaban protegiendo, pues era gente que tenía que vigilar su negocio. Y aunque eran familias, en realidad pues había un nerviosismo porque éramos como pues, unos invitados medio intrusos, ¿no? Entonces era un equipo muy pequeño. Lo que hicimos fue tratar de hacer todo nosotros, y ahí se ahorró mucho lana, porque pasamos de ser 5 personas filmando Sanctorum, como les digo, a la siguiente semana, ya en Tlahuitoltepec, ya éramos 40 personas, literal. Y entonces, bueno, sí, pero las primeras semanas éramos muy poco, se hizo un ajuste presupuestal, y entonces el momento más, digamos, duro en ese sentido fue cuando llegamos a la parte de la postproducción, en donde nos dimos cuenta de que iban a hacer falta un par de millones de pesos. Y dije, bueno, ok, pues ya que hayas ahorrado, aquí no va a haber manera de que no busquemos más plata, ¿no? Y empezamos a buscar plata, y ahí fue cuando empezamos a Work in Progress, entramos a Doha, ganamos Doha, Tribeca, o sea,
digamos que festivales que fueron permitiendo durante su lapso ir pagando lo que, pues, sí, los excesos, sobre todo en visual effects que teníamos, y trabajar de una manera un poco más cómoda el diseño sonoro también, que eso era muy importante porque, pues bueno, Sergio, si algo... Si es que si algo realmente se puede hacer, que tengas la posibilidad de trabajar un diseño sonoro de un año, pues eso es algo maravilloso, ¿no? Eso es, lo platicábamos también con Amat. Amat también tiene la costumbre de, pues, de meterse en el proceso creativo muchos meses, o sea, 10, 12, 15 meses, haciendo edición en un cuarto y en el cuarto de al lado editando su peli, ¿no? Entonces son como dos unidades realmente acá, o sea, te cruzas y ¿cómo va con la edición de la escena tal? Pues ahí te toma, tal, y se van compartiendo el material, ¿no? Y eso fue mucho lo que nosotros estábamos haciendo, nada más que aquí en Ciudad de México, porque él trajo mucho en Guanajuato. Y eso fue realmente lo que permitió que hubiera una exploración sonora e visual al igual que el trabajo de Galo, que Galo es, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero Galo es un chavo que es muy cercano al CCC. Él trabajó mucho en las generaciones de Rubén Imas, de Yulene, o sea, son como mucho de esa generación, y Galo se encargó de la música y le dieron el área la mejor música con Santo. Entonces hubo un trabajo también muy sólido con la parte sonora musical, que permitió que la película tuviera esos tantos silencios como piezas que le apoyaran. Justo siguiendo un poco por este camino del sonido, creo que también es muy importante, y digo, se veía desde tu ópera prima, La Maldad, cómo el ritmo es muy importante para meter al espectador en el mundo, ¿no? Y creo que mucho de ese ritmo también tiene que ver con una cosa sonora, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber, como desde tu perspectiva, eso, cómo empiezas a descubrir cuál es el ritmo de una película, cómo el sonido influye en ella, y cómo sabes cuando ya tienes suficiente, cuando se acabó la capacidad expresiva de una toma y tienes que pasar a lo siguiente, ¿no? Y también cómo el sonido ayuda a que esta tenga cierta duración, ¿no? Sí, bueno, también tuvo un par de decisiones bien locas, la verdad, tengo la perspectiva de qué pedo. Porque lo que hicimos regresando, o sea, lo que hice regresándolo, yo tengo también otro gran querido amigo que tendría que estar acá, pero está dando clases, León Felipe González. Con él trabajé en mi primer peli, también Sanctorum. Y yo regresé, le dije, ya la voy a filmar, no sé qué. Y bueno, quiero que me eches la mano con la edición. Entonces le dije, bueno, lo que hice fue que regresamos de filmar, hice un espejo del material, un disco duro de espejo. Y entonces yo le entregué el disco a León y dije, güey, pues aquí está la peli, no te voy a contar mucho, más que así te va la sinopsis, está en mi o sea que no vas a entender mucho, pero quiero que hagas una película a tu perspectiva de lo que hemos platicado en nuestros últimos encuentros, porque claro, o sea, tuvimos muchísimas charlas, pero más que contarle de qué trataba la película, porque yo mismo fui a descubrir de qué iba a tratar gran parte de la parte central de la historia, es decir, de cómo era el trato de las personas en el campo cuando se dedicaban cuando se dedican a cultivar marihuana y amapola, pues dije. Entonces había 2 discos duros con todo el material, uno me lo llevé yo y empecé a editar una película, y él se llevó el otro disco duro y empezó a editar su otra película, ¿no? Entonces nos dimos 3 meses, nos mandamos mensajes de WhatsApp, así, y nos dejamos de ver, así, ok, y entonces un día nos juntamos en una sala de cine y vimos las 2 películas, la película de él y la película de la mía, ¿no? Las 2 películas estaban inconclusas, las 2 tenían una duración aproximada de 40 minutos, y la versión de León era un documental y la versión de Joshua era una fantasía completa, o sea, eran completamente diferentes las películas. Entonces, o sea, en ese día nos dimos cuenta de que efectivamente esa era la película que teníamos que hacer, la película que estaba comprendida entre esos 2 universos. Y entonces ahí sí ya vino la chamba más complicada, que fue trenzar esas 2 versiones para lograr finalmente lo que fue Sanctorum. Y también León tiene un acercamiento con el sonido muy particular, porque también a veces ha hecho diseño sonoro y sabíamos como por dónde queremos proponer. Había algunos sonidos que íbamos buscando de enciclopedias, pero como solamente referencias, porque ya claro, cuando se integra Sergio de nuevo, que regresa de hacer Roma, se integra y ya empieza a reconstruir todo. Y fueron meses de mucho trabajo entre los 3.
también con Galo, y pues puedo decirte que en teoría podría decirte que en esa parte fue la parte de mayor exploración a nivel sonoro, a nivel imagen, pues de todo el proceso, ¿no? Porque en realidad decíamos, es que podríamos haber hecho 2 películas con el material que teníamos, ¿no? O sea, o un documental o una fantasía, y decidimos hacer una sola con, pues, que tuviera todo lo que estaba haciendo ahí. Y el trabajo también con Sergio fue, pues eso, fue muy, muy íntimo y nos permitió poder cambiar cosas, ¿no? O sea, siempre que me preguntamos, oye, con el tema del estreno, que era, nosotros tenemos, pero estamos en el shortlist de Cannes del 2019, para abril del 2019 teníamos la invitación, pues, para estrenar la Semana de la Crítica, y no llegamos a la entrega final porque no teníamos todavía los efectos, o sea, faltaban algunos efectos especiales, faltaban el rol, o sea, los créditos. Nosotros tomamos la decisión de que, pues, no íbamos a poder participar en la Semana Crítica, y afortunadamente llegó la invitación para Venecia, pero por supuesto que fueron meses de mucha, ¿cómo decirlo? Como oscuridad, porque los productores se me decían, no, o sea, ¿cuánto más vas a pasar editando? Y pues mira, o sea, realmente estábamos aquí ya en la última parte, pero no podemos mandar algo a este nivel que tenga algún tipo de manufactura que no tenga, o sea, que no se defienda dentro de la película, del universo de la película. Y fueron decisiones complicadas, pero que finalmente siento que para términos narrativos funcionan, y también que nos permite explorar muchísimo a nivel sonoro, en la mezcla, en los paneos, con todo el universo que teníamos de la fantasía con Sergio. Bueno, a mí me gustaría, igual y nos echamos una y una más, Sofía, y luego ya, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Joshua, pues ahí alza la mano y le acercamos el micrófono. Y bueno, insistiendo un poco en lo que había platicado al inicio y con esto que ya has platicado tú sobre ir a descubrir la peli, ¿no? A la locación misma, con la gente que va a participar en ella. Y perdón que traiga Clara Sola de Natalie, pero tienen que verla. Un poco ella trata el tema de la feminidad, del despertar sexual, lo divino, también dentro de un mundo, digamos, rural, ¿no? Digo rural, pero en realidad es una montaña casi fantástica, ¿no? Como las que presentas tú. En ese sentido, creo que tu peli, una de las cosas que más me gusta, ya tú me platicarás si es cierto o no, es el tema como del derecho a la muerte o la dignidad de la muerte de las personas, ¿no? Que tiene que ver con que las pelis sobre narco o sobre violencia estamos muy concentrados en ciertos planos, en cierta estructura, en cierto montaje sobre las escenas de violencia, por ejemplo, ¿no? En ver sangre, bueno, acá corrieron ríos de sangre, pero en ver primeros planos de asesinatos, en ver completamente las escenas, ¿no? De violencia, y sobre todo en que hay una infinita cantidad de muertos, ¿no? En ese tipo de películas que tratan sobre el narco, ¿no? Ustedes seguramente conocerán un montón. Y acá me gusta como todo en Sanctorum, todo el pueblo, la comunidad y casi incluida la montaña, ¿no? O los elementos, el viento, el fuego, participan de la muerte de una mujer, por ejemplo, ¿no? De su funeral. Entonces, no sé, platícanos un poco sobre tu visión justo de la muerte, sobre todo en este entorno, ¿no? En este entorno de tomar pausa, vemos las escenas también de los militares, ¿no? Detenidos a pensar, a reflexionar, ¿no? Generalmente vemos a los militares en películas, en escenas, pues, de violencia, ¿no? Donde están ejecutando, donde están teniendo ciertos enfrentamientos con los grupos delictivos, pero acá los vemos en esos momentos de reflexión donde transcurre, supongo, lo verdaderamente importante, ¿no? El miedo a la muerte, la soledad, estar lejos de sus familias, etcétera. ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo? Pues claro, es un viaje que venía ya gestándose desde que se hizo la labor de investigación, un par de años antes, desde que empezaron a aparecer las notas, cómo era la relación de las comunidades con el ejército, que sabemos que es una relación súper delicada, en donde existen abusos de autoridad, en donde existen abusos físicos, ¿no? Entonces yo quería presentar, claro, que hablar de la realidad del campo y hablar de los militares, pero desde una perspectiva de la hermandad, porque efectivamente muchos de los militares que ustedes ven en la película realmente era gente militar, que ya no estaba en servicio, pero que en algún momento había pasado por la milicia. Entonces muchos de ellos conocían los protocolos y sí sabían cómo tomar un arma y sí sabían cómo hacerlo, pero era gente que ya más bien era campesina de nuevo, o sea, que ya había terminado con el servicio armado, por así decirlo. Y entonces
para mí eran muy pues, impactantes. O sea, que efectivamente, o sea, una parte de la familia se lleva la marihuana y la otra familia son militares. Entonces, eso es México, ¿no? Eso es, o sea, la familia mexicana comprendemos todos estas tonalidades, y la película tenía que platicar justamente de ese tema. Yo no estaba tan viajado con el tema de la muerte como con el tema de las desapariciones forzadas. Eso realmente es uno de los motores más fuertes de la película, y la desaparición para mí era, o sigue siendo, algo como verdaderamente inexplicable y algo con lo que nos hemos vuelto casi insensibles, desafortunadamente, ¿no? Porque las cifras siguen aumentando y los alcances del gobierno para tratar de hacer que se detengan las desapariciones es prácticamente nulo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para nosotros si asesinan a una persona cercana a ti, tu familiar o qué sé yo, bueno, el hecho de que la entierres, de que vayas al panteón y te despidas de ella, nunca va a ser semejante al hecho de que se vaya y nunca regrese, ¿no? O sea, esa tristeza que te puede generar el que no tienes a quién enterrar, ¿no? Y sigues esperando a ver si regresa o no regresa. Ese realmente es el dolor que quería yo como fotografiar en la película. Y tratar de dar los elementos necesarios para que cualquier persona entendiera lo que significa el que alguien desaparezca, ¿no? En términos fantásticos, por eso es como decir, estás y ahora ya no estás, ¿no? Y estos códigos, digamos, muy rurales, de tratar de hacer de una representación de una mujer de tierra y de flores, porque no hay un cuerpo. O sea, desapareció. O sea, en teoría, pues la película propone que están calcinados, y todo este discurso provenía del acercamiento con Ayotzinapa, ¿no? Que era lo que nos estaban diciendo, que los habían matado, que los habían incinerado, que estaban desaparecidos, y que apenas nos estamos terminando de enterar de todo lo terrible que es esa historia, ¿no? Entonces, esa parte, es decir, una cosa es que decidas morir, como en este discurso de la película, que dice: si no tenemos un mundo más parejo, si no tenemos una inclusión, entonces mejor que no haya un mundo. Y eso es realmente lo que hacia el final de la película estamos tratando de comentar, ¿no? O sea, una energía todavía más poderosa, que es la de la madre naturaleza, viene a detener completamente este proceso de devastación entre militares y campesinos, para decir, aquí todavía hay algo mucho más importante y mucho más poderoso, que es la naturaleza, que está representado con los hombres de fuego, con los Xoloitzcuintles, en este diario del mundo azteca, donde sabemos que los Xoloitzcuintles hacen una conexión entre el inframundo y el mundo de los vivos, y que están todos esos elementos ahí para que la gente pueda entender que lo que viene para este pueblo es la desaparición completa, igual que el planeta, ¿no? O sea, que se muta hacia algo mucho más positivo e incluyente, y no tanto así como la muerte, sino a lo mejor como una ascensión, una manera así de pasar a otro plano metafísico mucho más profundo y mucho más, sí, inclusive incluyente. Y siguiendo por esta línea como de la manera en la que la violencia es representada en la película, me llama mucho la atención que justo se plantea una perspectiva muy contundente ante la violencia, pero la resolución a nivel lenguaje es la que me parece muchísimo más interesante, porque es alusiva, nunca gráfica, ¿no? Y la única vez que la vemos como de manera muchísimo más gráfica, tomas la decisión de alejar la cámara, ¿no? De darnos una perspectiva como muchísimo más voyerista, y que termina por impactar muchísimo más que si estuviéramos ahí en medio de las balas y la sangre. Tanto así que cuando avanzamos en la narración y vemos el mismo plano, tiene el mismo impacto, ¿no? Y sabemos que viene. Entonces, a mí me gustaría saber cómo, de dónde viene esa solución narrativa. Bueno, también tenía yo toda la intención de no ser una película, digamos, que fuera con esos matices de violencia con los que ha habido últimamente esta recarga de temas del narco, de películas del narco y series del narco. Y decía, bueno, es que tengan que encontrar maneras de narrar esto que sean propositivas y que de alguna manera peguen, ¿no? O sea, sean todavía mucho más, en una carga emocional mucho más inteligentes, esa es la palabra, que lo burdo que significa que veas la sangre y los disparos a cámara y la gente cayéndose muerta, ¿no? Y en esa exploración hubo muchas reflexiones, y esa imagen probablemente fue una de las imágenes que tenía yo más clara de las 12 páginas de guión con las que armé el proyecto, porque sí quería que fuera así algo muy documental. Digo, ok, bueno,
¿cómo haría algo así Wagner Herzog? Pues seguramente sería con este respeto, con él alejando la cámara mucho más, yéndose para otro sitio, digamos, un otro sitio mental en donde pudieras jugar un poco con la imaginación del espectador, decir, ¿qué es lo que está pasando allá abajo? También yo traía un viaje de que quería que cambiara la luz, quería que se fuera el sol, quería que llegara la noche, no había nadie que pudiera coordinar, pues esa parte, esa escena la hicimos 4 personas, 5 personas y los pobladores. Entonces pues pusimos la cámara grabando, me bajé y yo aparezco también en esa toma como si fuese yo parte de los criminales, pero en realidad estoy dando instrucciones para que todo el mundo de manera cronometrada supiera exactamente el timing que yo quería, ¿no? Entonces ya, y el asistente de fotos estaba arriba así, ¿no? Viéndonos así, como diciendo, ¿qué está pasando? Pero sí fue una escena que ensayamos 24 horas, en realidad, o sea que estaba todo muy cronometrado para que la luz se fuera en el momento preciso en el que se tenía que ir, para que arrancara de día la toma y terminara de noche. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga un comentario. Por allá. ¿Me puede ayudar con el micrófono, señor Soria? Por allá. Bueno, si quieres, yo lo llevo y me ayudas ya que baje. Felicidades, está muy interesante la película. Yo tengo 2 dudas. La primera es a partir de la producción. ¿Cómo te acercaste a los pobladores, a la gente? ¿Cómo fue el primer approach hacia ellos para que te dieran acceso a ese momento de sus vidas que es tan íntimo y tan peligroso incluso? Y la segunda es a partir del final de la película, la realización de la foto final, que me parece sumamente interesante. ¿Cómo fue? Esas son mis 2 dudas. Bueno, el acercamiento con el pueblo Mije fue una cosa bastante interesante. Sí tardamos más o menos como un mes y medio en el proceso de acercamiento para que nos dieran los permisos para poder hacer la peli. Nosotros estuvimos buscando muchos lugares donde poder filmar hasta que encontramos ese lugar y casi que fue un accidente. Pero el trato con las autoridades del pueblo fue un trato muy amable, siempre muy respetuoso, y teníamos la suerte de que íbamos abanderados por Nereida y por Damián, que se encargaron de presentarnos como gente seria en el pueblo, que íbamos a llevar un proyecto que económicamente también iba a dejar un beneficio al pueblo y que nosotros íbamos a ser muy respetuosos con sus tiempos, con sus cosas, con sus espacios, con el bosque, con todo, para que nos permitieran entrar hasta la cocina, ¿no? Porque realmente sí nos metimos hasta la cocina. Fue complicado porque en realidad tuvimos un cambio de mesa directiva del pueblo a la mitad del proceso, y eso fue muy, pues ya nos habían dicho que sí, y luego de no, siempre no, bueno, siempre sí. Entonces fue como un proceso largo que al final se acabó concluyendo porque ellos nos dijeron, ok, está bien, eran condiciones muy básicas que nosotros estuvimos muy de acuerdo, como por ejemplo, toda la comida se le contrató al pueblo, entonces ellos nos alimentaban, toda la gente que aparece en la película cobró, no toda, absolutamente toda, extras y todo. Las fechas estaban muy claras. Si queríamos filmar más tiempo tenía yo que pedir un permiso extra, por así decirlo, y prácticamente cosas como muy finas, ya como que el tema del alcohol, el tema del ruido en la noche, cosas así que ya se estaban negociadas, que fuimos como si muy particular sobre eso. Entonces siempre que llegamos, cuando llegó el crew, se hizo una junta informativa para decirles, no estamos en cualquier lugar, estamos en un lugar ajeno, o sea, somos de la ciudad y este lugar pues es como un santuario, literal, entonces tienen que respetarlo y no podemos estar así que caminar de noche, porque pues en realidad muchas reglas, ¿no? Y eso fue bastante bueno, y creo que el acuerdo con el pueblo fue bastante puntual y tuvimos la oportunidad de hacer como una diferencia, por lo menos en esos meses que estuvimos ahí, la gente estaba contenta pues porque estaban cobrando dinero que nunca se imaginaron que iban a poder cobrar de una película, ¿no? Y aunque no era muchísimo dinero, pero todos se habían beneficiado por ese chamba, porque estaban trabajando para nosotros, ¿no? O sea, ayudándonos en lo que fuera. Y la segunda pregunta, ¿pero qué fue? La foto final. La fotografía fue una cosa muy linda también. O sea, yo había visto una película que me había dejado cautivado, que se llama La Tierra y la Sombra. Es una película que ganó la Cámara de Oro en Cannes en el 2017 o 16.
y que fotografió Mateo Guzmán, es colombiana la película. Y entonces yo había visto esa película y dije, esta película tiene muchísimo que ver con la narrativa y con la estructura de cómo está y cómo había hecho La Maldad, mi primer película. Y entonces a través del Facebook les busqué a los Mateos Guzmán del mundo, dije, fotógrafo. Entonces encontré al Mateo Guzmán que estaba buscando, le escribí por Messenger y como un mes después me contestó y empezamos una relación de amistad de lejos, que es que yo en algún momento voy a hacer esta película y me encantaría que tú me ayudas a mí, venías a México a ayudarme a fotografiarlo. Y Mateo me dijo, sí, adelante, me encanta, le mandamos el guión, todo, llegamos a un gran acuerdo. Cuando estaban muy cercanos, él tenía que darle continuidad a un proyecto y entonces me dijo, güey, voy a ir para allá, pero de las 6 semanas de rodaje, pues voy a estar 4 o 3 y media. Y entonces le digo, bueno, pues si tú no tienes bronca, creo que me sentiría tranquilo, pues continuando con tu trabajo, fotografiando yo lo que hace falta, porque yo en realidad lo único que estoy en el cine formal fue cinematografía, o sea, foto para cine. Entonces, pues él estuvo de acuerdo y empezamos a trabajar muchísimo en tecnicismos. La fotografía de la película está hecho básicamente con 2 cámaras, que es una Sony, una S7, SR3, R3, y la otra pues una Alexa Mini, con unas ópticas de rehousing que conseguimos en Estados Unidos. Y con eso terminamos hicimos la película. Y toda la parte de lo que ustedes vieron del domo, el domo estelar, es foto fija que fui a hacer a Uyuni. Entonces se fotografié con 2 cámaras, entonces toda la foto fija se pasó a un software especial para hacer las secuencias JGP 2000. Y sobre eso se hicieron ya los efectos para meter a los personajes y hacer una corrección pero en realidad sí estábamos llevando fotografía. Eso realmente Uyuni fue ya la cereza del pastel, porque ya había muy poco dinero, entonces ya nada más pude viajar yo, ya no fue nadie del crew. Me contrataba una persona un driver que me metió al salar de Uyuni, y ahí pudimos filmar durante 3 noches seguidas la cúpula celeste, haciendo pruebas y con intervalómetros para que fuera algo muy puntual el timelapse. Muchas gracias por la oportunidad de preguntar. Y bueno, me encantó la película, felicidades. Y me quedan 2 dudas también. La primera tiene que ver con la decisión tuya de haber abordado el tema de esta manera como metafísica, que lo mencionaste un poco. ¿Cómo fue la decisión de abordarlo por ahí, ¿no? Haciendo un tema tan fuerte, tan tangible, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cómo surge el texto que tiene que ver con esta sensación profética o oráculo que le ven también llamado? ¿Cómo surge ese texto? ¿Quién lo escribe? Porque además habías comentado que no eres como muy bueno escribiendo, y me parece que está increíble. Entonces me dan esas 2 dudas. Gracias. Bueno, en realidad el tema de la metafísica era algo que yo traía ahí que desde La Maldad también, leyendo y entendiendo un poco sobre los discursos de lo que a mí me gusta platicar, de lo que me gusta hablar y como me gusta el cine. En algún momento, para poder filmar Santoro, me empapé mucho de textos, libros y películas como por ejemplo Terrence Malick, por ejemplo Apichapong, no sé si lo conocen, Apichapong, Satokuru, de un cine que es un cine muy espiritual, no religioso sino espiritual, y que para mí hablaba también de cierta parte de lo que es la metafísica, como es con temas muy palpables, ¿no? Muy fuertes, pero que no encontraba yo una propuesta mejor que esa, que decir, no vamos a volver a tratar de hablar de esto como lo harían desde otras plataformas, otros directores, no directoras, sino van a tratar de proponer de algo nuevo, algo que fuera como muy diferente. Mi aproximación con los pueblos originarios es ya de hace muchos años. Yo estuve estudiando y dando clases en un pueblo náhuatl en Puebla, pues yo nací en Puebla. Y entonces, como perspectiva de la universidad, te permitían irte 6 meses de intercambio, mientras hacías como tu servicio social. Y entonces yo me fui a estudiar náhuatl y a dar clases de español, inglés a una telesecundaria que necesitaba maestros porque pues nadie quería ir hasta allá. Y entonces yo empecé con el acercamiento y pues a partir de eso empecé como que a desarrollar un gusto muy, muy grande por los pueblos originarios. También porque mis padres de chiquito me
me educaron así. Y entonces, ya cuando empecé a crecer, o sea, una de las cosas que también llegó a mi vida y que me modificó mucho mi forma de escritura, sí no escribo mucho, pero lo poco que escribo es justamente ese tipo de textos, porque tengo una afinidad muy grande con la poesía haiku, la poesía japonesa, no sé si alguno de ustedes la conozcan, me imagino que sí. Y ese tipo de poesía pues son frases muy contundentes que dicen muchísimas cosas con muy pocas letras y palabras. Y entonces me di cuenta desde La Maldad, desde la primera película, que yo estaba tratando de llegar a eso con los diálogos, ¿no? Porque no me siento cómodo escribiendo diálogos y como telenovelas con somos pum, 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 ideas. Y justamente la generación de este personaje que forma parte de la imagen de la película, que es como un ente blanco con cuernos, que tiene una voz femenina y que es este presagio sobre el fin del mundo, que es una mujer que está diciendo, prepárense, ya viene el fin del mundo, pero va a ser hermoso, no tiene por qué tener miedo, va a ser maravilloso, va a ser algo que te va a dar mucha paz. Ese era justamente una de las premisas de la película, generar de este concepto que nos han enseñado que es algo trágico y que si ya se acabó el mundo. Esta película trata de decirte, no es cierto, el fin del mundo puede ser mucho más hermoso, mucho más ecuánime, mucho más cordial que seguir incluso con el mundo, ¿no? Porque hay gente que está sufriendo mucho en el plano material y probablemente en la película el que se termine con esa tragedia junto con la mamá y el niño que parten juntos era probablemente la parte más onírica, bella que yo podía proponer, ¿no? O sea, porque el reencuentro en donde no puedo hacer que aquí las mamás se junten con sus hijos que han desaparecido, como por ejemplo el caso de Ayotzinapa, pues en mi tipo de cine sí lo puedo hacer, juntarlos de nuevo. Pues bueno, muchas gracias al CCC, a esta sala hermosa, a ustedes por haber venido, Sí, Colima. Colima. Va a venir, ok, pues bueno, son órdenes de... Eso, muchas gracias a ustedes por haber venido, por haber estado interesados en esta peli, que nos parece una de las más relevantes, también por eso la elegimos, ¿no? Es una de las pelis menos convencionales y más premiadas de la historia de este país, ¿no? Entonces, felicidades por eso, Joshua, ojalá nos sigas regalando este tipo de pelis, sabemos que ya estás trabajando en la que sigue, en 2, de hecho. Y bueno, estos diálogos entre profesionales y estudiantes de cine se proyecta que seguirán. Igual invitamos a la comunidad del CCC a que se sumen, ¿no? Para que también nos proponga creadores que deseen invitar acá para que podamos sostener un diálogo pues entre lo temático, pero también como lo hemos intentado acá, orientado mucho hacia lo formal, ¿no? Hacia decisiones bastante formales, bastante técnicas para saber cómo se logró lo que se logró, ¿no? Bueno, espero que este tiempo de compartir, de conversar con Joshua y con nuestros queridos estudiantes sea provechoso. Yo quiero también aprovechar para entregarle un reconocimiento a Joshua Hill por su participación en para presentar el largometraje Santorum. Muchas felicidades. Un pequeño obsequio que esperemos sea de utilidad. Igual ya te la sabes, pero reescribir el guión cinematográfico de Beatriz Novaro. Muchas gracias. Gracias Cristian, gracias Sofía. Gracias a ustedes. Gracias Joshua y gracias a ustedes. Esperemos que estos espacios para conversar se sigan aprovechando. Búsquense, hablen de cine, hagan cine y hacer cosas en clave, guiño, guiño. Gracias.